comer el Ahora lunch. traes el estilo de TJ, ¿se llamaba? El TJ. de la serie de recreo. Me siento más, no Es que sé. digo por la gorra. Sí, cierto. TJ, Si recreo. era TJ, se llamaba Sí, TJ. ya nada más me faltaría quitarme este overall y ponerme la chamarra verde. ¿Te acuerdas del episodio, o sea, de ese programa que salía el director y la maestra enojona que gritaba? Ajá, ¿Tuviste algún maestro que te recordara sí, esos? bastantes maestros. No, no en la primaria, me tocó más en la secundaria. Pero sí, esos típicos maestros regañones, claro que me tocó. Buenos días, clase. Buenos días, maestra Kaki. Qué estúpido. Buenos días, alumnos y alumnas. Bienvenidos a este episodio de Diciendo lo Obvio, en el que pues vamos a hablar de esa parte importante de nuestra vida, en la que fuimos estudiantes. Y esto en el punto de conmemorar a esas personas que, al igual que nuestros padres, nos han aguantado muchas, o nos aguantaron, ¿verdad? Porque ya hace tiempo que dejamos de ser estudiantes. Y pues nos referimos a nuestros queridos profesores. A todos esos maestros que nos han enseñado, que nos han dado esa enseñanza durante esta vida estudiantil. Un aplauso. Ya. Que nos han aguantado, que nos han dicho que casi fueron nuestros papás en algún momento. Agradecer este día. Y ya pasó. Sí, ya fue el Día del Maestro, pero decidimos hacer un episodio para conmemorar el Día del Maestro y al mismo tiempo conmemorar el Día del Estudiante, porque sí, hay veces que extrañamos esa época de ser estudiantes. Claro, tú no la extrañas ahorita en estos momentos. Extraño la época de ser estudiante en la que no tenía responsabilidades más que ir a la escuela, en la que solamente era levantarme temprano para ir a la escuela y no cargar con el peso de pensar en responsabilidades como tengo que trabajar para tener dinero para pagar la renta, tengo que trabajar para tener dinero para pagar mi despensa, pagar recibos. No era nada más que la responsabilidad de levantarte temprano para ir a la escuela, obvio, entrar a clases. Ajá. Y el hacer la tarea. Yo extraño más el tiempo, porque teníamos más tiempo libre hoy en momentos de estudiante. Ahora es casi nulo, casi poco el tiempo que tenemos, porque ya siendo adultos ya tenemos un trabajo en donde nos implica más tiempo. Pero no puedes negar que cada etapa de la vida estudiantil nos fue preparando pues para la siguiente, ¿me explico? Porque empiezas el preescolar y te preparan para la siguiente etapa que es la primaria, terminas la primaria y te preparan para la etapa de la secundaria y así para la prepa, pero hasta en la facultad, o sea, ya el que estudias una licenciatura y así que lo pasamos, ¿para qué nos prepararon también? Para ya salir a la vida profesional y ya la de ser totalmente un adulto, pues, entre comillas, responsable. Porque hasta lo vivimos. Era a veces matado estar siendo estudiante y desvelarte por hacer los fregados proyectos finales. Exacto. En los que no tenías a veces tiempo ni para dormir. Y yo sé que muchos, igual que yo, íbamos a veces y llegábamos antes de entrar a clases por un café o por una bebida energetizante porque íbamos en vivo a clases, por no haber dormido por hacer alguna tarea o algún proyecto. ¿Tú por qué te emborrachabas? Sí, pero también porque hacía tareas. No siempre. También era un adulto joven, responsable de que me emborrachaba el fin de semana. Y sí, a veces llegaba en vivo a clases los lunes y me tocaron esos queridos maestros que me decían, vete a lavar la cara, andas bien borracha. Vete a tomar cualquier X cosa, andas toda cruda. Y sí me sacaban del salón, güey. Y a esos queridos maestros, gracias. Gracias. Gracias porque me pude ir a dormir a mi casa y pues
me pelaba las clases, ¿sabes? Ya no regresaba. Pero una vez sí me tocó un maestro de que me mandó a lavarme la cara y me dijo, pero quiero que regreses, porque ya se la sabía que a veces no regresaba. Entonces me mandó acompañada por otra compañera que me lavara la cara y luego regresara. Así me pasó una vez. Porque ya se la sabía, no son güey. estúpidos los maestros, estúpidos no son. Nada, pues, o sea, imagínate cuántos Ajá. estudiantes, si te No, pones a pensar cuántos estudiantes llegan a la vida de un maestro, ajá. pues son muchos, o sea, y para mí es algo sorprendente que en cada, pues, ciclo escolar o en cada semestre, y hablando de maestros de bachillerato, de facultad, siempre para mí hay estudiantes que se quedan en el recuerdo del maestro, Claro. desde el más aplicado hasta el más desmadroso, güey. Y yo digo Exacto. que esos son los típicos que se queda y se graban el nombre de los maestros, porque aquel que No, pasa y el problema desapercibido, también pues, de que ni en cuenta. tú, o sea, muchos estudiantes nos reconocen también por los hermanos. Por tu pinche culpa, ahora nos recuerdan a todos. Nos chingamos Roberto y yo, porque te conocen a ti, a cómo eras desmadrosa, pero ninguno de nosotros dos somos así como tú. Ya no, y cuando reconocen el apellido, obviamente nos tienen más al tanto, al checado por culpa tuya. Sí les pasó eso, pero no nada más por portarme mal, güey. O sea, No, también porque era, la o sea, realmente aplicada. era buena estudiante, o sea, era una desmadrosa, pero al mismo tiempo era buena estudiante de que me iba bien en la escuela, o sea, tenía buenas Me calificaciones. tocó más en la prepa en cuestión de que eras muy desmadrosa, pero en la secundaria sí que eras muy aplicada. Pero, ay, no, Eran ambos lados de la moneda, ni modo. imagínate. Ibarra, El apellido de el siempre. apellido. Pero bueno, empecemos con los tipos de maestros que tuvimos. Has de tener tan siquiera uno, yo sé que tienes a varios que tú reconoces y sabes qué tipos son. A ver, yo aquí tengo una lista de los tipos de ¿Qué maestros. maestro te marcó demasiado en cada época de tu vida estudiantil? Por ejemplo, quizás en la primaria, no digo preescolar porque No, preescolar, pues fue, la verdad, pues no me fue no acuerdo. No me mucho. acuerdo mucho de preescolar. O sea, sí tengo pequeños recuerdos, pero no así muchos. Del preescolar me acuerdo más de los señores del transporte que de los maestros, porque los señores de transporte eran muy lindos. Pero, por ejemplo, en la primaria, me acuerdo del maestro Abraham, que ahorita es el padre Abraham, Padre se Abraham volvió padre. tenía muchos hijos. Muchos hijos tenía. Y él era muy buen maestro. O sea, no me tocó que me diera clase A mí directamente, sí. pero nos tocó que fuera el encargado de organizar la pastorela Ajá. en el colegio. Y me acuerdo que nos puso, nos seleccionó los que nos juntábamos, y en ese entonces yo estaba en tercero o cuarto, creo que en cuarto, Ajá. y puso a los de quinto y sexto a participar también. Entonces, me acuerdo de las amistades de aquel entonces, que también con los que me peleaba, que eran mayores que yo, a uno los puso de diablitos, otro los puso de pastores, y a mí me tocó ser un ángel. El angelito negro. A mí me tocó ser un ángel. Que el mismo, o sea, el mismo sabían que, o sea, yo iba a pasar el diablo, pero puso a los más grandes de ser los diablos, y a mí me puso de un angelito. Pero a él nos encantaba porque siempre nos decía algo y bromeábamos y todo, y era muy buen profesor. Y también pues nos tenía muy así checadas a Deyanira y a mí, Sí. porque siempre estábamos haciendo desorden. Eran unas desmadrosas. Entonces siempre nos estaba vigilando de que pórtense bien, hagan caso, y pues es un maestro muy bueno, y según yo no sé si siga dando clases, pero es una excelente persona. Exactamente. A mí sí me tocó que fuera mi tutor, mi maestro de planta en cuestión de la primaria. Sí, era muy tranquilo, muy noble, muy así.
era muy dedicado a la religión. Ujú. Y pues ahorita ya está como padre. Pero sí era muy padre, muy bondadoso. Y pues mi mamá tiene contacto con él. Y pues ahorita que está siendo padre y que hay cierta persona que está próxima a casarse. Pues yo voy a buscar que a lo mejor él sea el padre para mi boda. Sí, lo voy a intentar. Creo que ese fue, de primaria, creo que fue ese el que más reconozco, más me marcó en la primaria. Yo me acuerdo de la primaria, pues en el Lombardo era, por ejemplo, la Miss García, el Sí. teacher Héctor se llamaba, el teacher Héctor, Ay, no sé. que era muy padre porque los dos hablaban inglés, y el verlos comunicarse dos personas en inglés, cuando eres un niño que no sabes más allá, pues era muy, muy divertido verlos comunicarse así. Que también el teacher Héctor pues, nos daba educación física y jazz en la primaria. Pero bueno, o sea, de ellos, o sea, hablando de mi nivel de primaria, me acuerdo más de ellos. Ya cuando pasamos al otro colegio, que era Valladolid, cambió mucho mi actitud, aparte que ya está más grande, o sea, quinto y sexto, pues ya vas para la secundaria y te crees ya como que más La mera mayorcito y vas así, te cambia muy la actitud. Pero acá, por ejemplo, bueno, no desde el Lombardo, pues mi mamá empezó a trabajar desde el Lombardo como maestra. Ya era un problema porque, así como hablamos en el episodio anterior de mi mamá, también tenemos nuestras anécdotas de nuestra madre siendo maestra. Traumas. Era tedioso estudiar en la misma escuela donde mi mamá trabajaba, porque Ajá. siempre estabas en la mira de los maestros. Sí, de que eso también es muy cagante, de que si, por ejemplo, ella se portaba mal, le decían a mi mamá y mi mamá, pues, realmente no hacía como la división. Estás en el trabajo, no puedes estar así en el trabajo. Hasta que una vez mi papá se lo comentó. Sí, ya fue por un conflicto, porque bueno, están los típicos maestros esos, pues regañones, gritones, y que tienen una actitud, así lo sentí con esas maestras, de que porque eres maestra te van a tratar como quieren y te tienes que aguantar, y luego cualquier contestación, pues llegas a una edad en la que pues le contestas a los papás, pues también le contestas a los maestros. Ajá. Y a veces pasaba eso, que ponían, o le hacía caras a los maestros porque me fastidiaban. Iban y le contaban a mi mamá, le decían, les daban el chisme de que es que Daniel hizo esto y se quejaban. Eh, pero, por ejemplo, en ciertas cosas no podía yo acercarme a mi mamá y pedirle algo. O sea, por ejemplo, si se me olvidaba la lapicera, no podía ir a decirle a mi mamá, oye, ¿me prestas material para trabajar en clase? Porque, Ajá. ¿qué me decía la misma maestra? Aquí no es tu mamá. Pero sí podía ella ir a quejarse con mi mamá cuando yo me portaba mal. Entonces, eso era un conflicto y ese tipo de maestros me cagaba porque me cagaba. Y era una huerca. ¿Quieres fundarla? No, no quiero fundarla. Pero me caía de la patada. El punto es de que llegó un problema que se hizo más grande también ya en casa. Y que dijo mi papá, oye, pues no te da ni siquiera permiso de pedirle a tu mamá dinero cuando no llevas lonche, pero si se quejan, no, o sea, cualquier detalle que tengan con nuestros hijos, mientras estés en la escuela, no te pueden decir nada que me digan a mí. Y eso fue lo que pasó. O sea, ya después mi mamá les dijo de que no, cualquier cosa que se porte mal, así es Daniela, no, pues ve, o sea, haz una cita, que manda un reporte para que le digan a su papá. Y así se hicieron las cosas. Que ya después mi papá fue a hablar con la maestra y le dijo, mi papá, pues ya ves cómo es, y se rió. Dijo, pues así es Daniela, maestra. Digo, sí, así es Daniela. Y esa fue la contestación de mi papá. Y pues le cagó a la maestra. Sí, le cagó, o sea, y en muchos aspectos siempre iba mi papá a las juntas. Ajá. Y ya se esperaba algún mal comentario mío y que decía, no, pues es que es muy así Daniela, pero es buen estudiante. Pues sí, el maestro pues perfecto, o sea, y mi papá ya se dijo, yo sé lo que tengo, y así soy yo, o sea. Pues ni modo, de tal palo, tal astilla, así que mamonilla, sí. Mamones. Del Valladolid, más que la
quizás la maestra Marta, que me dio todo el tiempo como tutor, me tocó tutor como 3 veces en primaria, pero así regañones que me hayan tocado a mí, realmente no, nada más Creo que fue hasta la secundaria, a la ¿no? secundaria que a mí me tocó de maestros así regañones. Que no me acuerdo muy bien cómo se llama. Ah, se llamaba Gloria. Güey, yo también me tocó con Gloria, güey. Ah, es que a mí Pero era muy buena maestra, sí. eso no lo podemos Ah, negar. la maestra Dolores también era muy estricta. La maestra Dolores era muy estricta. Bueno, aparte era la directora y dueña del colegio, güey. No, Con la maestra Dolores una vez me tocó que traía un Walkman, ¿cómo se llamaban? Eso cuando empezó a salir la USB que era como para grabar tus rolas y ya le podías conectar los audífonos. Fueron de los que me tocó a mí en mi época. ajá. Y ya no me lo regresó, pero ya no hice yo por ir a buscar que me lo regresara, porque dije, me va a regañar. Porque me tocaba que me regañara, o sea, hablaba conmigo seriamente, no que me gritara o me levantara la voz, o sea, jamás hizo eso, pero me hablaba de una manera seria y era cuando te sentías de que la estás regando, ya cuando te hablan como adulto, ¿me Ajá. explico? Y es donde entras al punto de que, sí es cierto, o sea, ya no eres un niño, o sea, ya es otro nivel de... Sí. Y entonces sí me Con sentía... esa profe, la primera vez que me tocó como español. Para hacer, hicimos unas actividades con unas notitas que eran como tipo chiquitas, como notas. No eran post-its, eran como unas notitas así rectangulares. Ah, ya. Nos tocó hacer como una Que información. eran para fichas Ajá, fichas bibliográficas. bibliográficas y hacerla así. Yo la adorné bien bonito, de repente cuando lo entrega, yo no vi la nota, de que hasta que saqué el papel y saqué y dije, ay, sentí tan bien, de que, ay, no fui el estúpido que se paró, de que todos los reprobados. Ay, me tocó hacer esa sensación de felicidad. Es que sí era satisfactorio, güey, o Sí, sea, más por que- ejemplo, me tocaban maestros que me pusieran sellos de excelente y era bueno. Sí. Que también me tocó que me pusieran el sello del periquito de Platica Mucho, güey. A mí también. También me tocó ese sello del periquito y otro de excelente o muy bien, algo así. Sí. Pero sí, o sea, por ejemplo, la maestra lo es, y me acuerdo que no le podía decir que no, por ejemplo, ella hacía que los concursos de oratoria, Ajá. ella practicaba con los estudiantes que participaban, y en una ocasión me puso a mí, y yo así de que es que yo no quiero, y dijo, es que tú puedes hacerlo, o sea, dime que no puedes. Y ya no era como que la pregunta porque yo sabía que si no lo hago me va a rayar. Y también me conocían en ese lado porque me tocó en una ocasión que me mandaran a dirección. Ajá. Pero la maestra Lore, según yo, era la directora de primaria y la maestra Josefina era la directora de secundaria. Y la maestra Josefina era para mí todo lo contrario a la maestra Dolores, porque la maestra Josefina era muy tranquila, muy linda, Ajá. te hablaba muy calmadita, y me decía, mi hija, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te mandaron aquí? Y así. Y yo, no, pues no sé, profe. Y yo me hacía pensar. Digo, pero es que está diciendo, ay, pues es que ya le explicaba a la maestra Laura, y así. Y a veces era, o sea, también, incluso también en clases, era frustrante que unos maestros, o sea, unos estudiantes, por ejemplo, me tocaba a mí que me mandaran en dirección, pero al otro grupito no, ¿me explico? Yeah. A veces pasaba hacía esas diferencias y por ejemplo, también éramos, mis amistades y yo funábamos bien metidos los maestros de que, en el sentido de que nos reíamos, hacíamos bromas de los maestros, pero también a veces nos pasábamos de lanza. No puedo negar, o sea, por ejemplo, ¿qué hiciste? Pues cuando hacíamos los recaditos o que dibujábamos a los profes, bueno, yo dibujaba, yo lo hacía, dibujaba a los profes para reírme o así, ¿A quién dibujaste? No voy a decir a quién. ¿A quién dibujaste? Llegué a hacerlo. Dilo. Y era entretenido de clase, pero
No puedo negar. Dibujas a la maestra. No, no es cierto, no me acuerdo, no me acuerdo. Tal Pero vez no. no puedo negar que incluso que a pesar de que éramos así, a veces nuestros se preocupaban por nosotros. Porque, por ejemplo, me tocó con la maestra Leti, que la maestra Leti vivía Sí. regañándome o vivía diciéndome, Daniela, es que ya compórtate, Daniela, haz esto. Pero, por ejemplo, cuando me pasó eso que me mandaron a la dirección, la maestra Leti andaba de que es que ya no estés ahí, o sea, si estás teniendo problemas, mejor quítate ahorita de ahí. Y me hacía quitarme, güey, o sea, porque me pasó que hasta en clase, por ejemplo, de que no querían que se estuvieran copiando de mí porque yo era buena en la materia, ella daba química y yo era buena en esa materia. A mí me tocó que diera matemáticas. A mí también me dieron matemáticas y química, pero por ejemplo en la clase de química para el examen no quería que se copiaran de mí porque me dijo, yo sé que te va a ir bien. Entonces, literal, ¿te acuerdas que eran pizarrones de GIS? Sí. Bueno, me puso, el banco lo pegó al pizarrón, güey, literal. Entonces estaba mi banco así y yo estaba frente al pizarrón y no podía voltear así, volteaba y estaban Yadira y Karen riéndose atrás, güey, porque a mí me puse enfrente y a ellas no, güey. Así me pasó. Pues ni Pero modo. ¿sabes qué pasó? Sí. Que ellas dos reprobaron, güey. Y yo saqué 100, güey, en el pinche examen. Y eso era lo que no quería Leti, que se fueran a copiar. Porque teníamos el descaro en clase, güey. O sea, teníamos ese descaro de que nos quitábamos el examen, güey, para pasarlo. O sea, estoy yo sentada y siempre me tocaba que me sentaran enfrente, en serle primera de la fila. Ajá. Casi siempre me tocaba eso porque los maestros me cambiaban de lugar. Y a veces atrás de mí ponían a Karen González. Pinche Karen tenía el descaro, güey, de quitarme el examen para copiarse, güey. Y luego me tenía que hacer tonta de que no se diera cuenta el maestro que no tenía un examen, güey. Porque aparte yo siendo de la primera de la fila, pues era obvio que se puedan dar cuenta, güey. Y de acuerdo que un maestro que se llama Toby, yo espero que esté todavía, ya estaba grandecillo, el profe Toby. Ese maestro tenía unos lentes modernos, o sea, cool. Y otros lentes así como de viejito, güey, de esos de antes. Ajá. Con bifocal y todo el pedo. Me acuerdo que yo me reí un buen de él, güey, porque estaba leyendo el libro. Ajá. No me acuerdo si nos daba cívica y ética. No me acuerdo cuál nos daba, qué materia nos daba, la verdad. O geografía, historia, no me acuerdo. Según yo nos daba cívica, porque el profe Juanito nos daba historia. Y haz de cuenta que se ponía a leer el libro con los lentes de viejito. Y estaba así, güey, literal así se pegaba el libro a la cara para leer. No leía y se quitaba eso y se ponía los modernos. Y estaba así. Igual. Luego en una ocasión, güey, que nunca se me va a olvidar, se puso los modernos y luego encima se puso los de viejitos y estaba así leyendo. Ay, no. Yo dije, no, ese profe me dio tanta risa, pero también siempre me estaba regañando en clase. Ay, es típico que te regañen a ti. Como sí, con la Miss Leti, ¿verdad? La profe Leti, sí. Con la profe Leti. Sí, también me ayudó bastante en ciertos problemas matemáticos. Y luego cuando fue mi cambio de la secundaria a la de gobierno. A la de gobierno, también sí hubo mucho cambio. En cuestión de que estaba como muy adelantado en lo de ciertas cosas es que eso es cierto, o sea, eso ya lo vivimos de que... Sí, por ejemplo, están aprendiendo algo que yo ya sabía desde segundo, primero, de secundaria. Sí, digo, no sé cómo ahorita hay escuelas que sí son buenas del gobierno, y hay otras que aunque quieran competir, o sea, a veces el mismo colegio te va dando cosas más adelantadas. Ajá. Pero pues tocó que mis hermanos, a diferencia mía, no pudieron terminar el colegio porque pues cuestiones económicas y así. Yo sí terminé la secundaria y ya la prepa y la uni la estudié en la UANL igual que ellos.
¿Qué fue la diferencia? Pues a ellos, por ejemplo, les tuvieron que pagar las asesorías porque pues no se sentían tan seguros. Ujú. Pero aún así, los tres estudiamos en la Prepa 7 Oriente, Ajá. que pues es una de las mejores prepas de la uni. Sí, yo de la de gobierno realmente me acuerdo de profes como el Buki. Ese parece un chingo al Buki. Nos daba ¿A matemáticas. Marco Antonio Solís? Sí, el Buki. Literal, traía el pelo largo, barba, literal, se parecía al Buki. Al Buki. Que nada más faltaba cantar. ¿A dónde vamos para? Parecía a. Hay un profe muy guapo que nos daba tics. Informática. Muy, Sí. muy guapo y muy bueno. Sí, te gustó. Y también había una maestra de inglés que a diferencia de las maestras que nos tocaban, de que muy lindas, muy así, muy, como muy pacíficas, esta era muy regañona, era muy así, su manera de decir las cosas en inglés eran como muy acentuadas, nos daba tanta risa. No, o sea, muy diferente, por ejemplo, la teacher Dani. Yo recuerdo mucho a la teacher Dani, que en paz descanse. Era una maestra muy, muy buena en el tema. O sea, también, o sea, siempre pues, estaba regañándome así. Ella nos puso el apodo de Chencha. A mí me decía Chencha y a Karen le decía Chabela. Chenchi Chabela. Yo era Chenchi y Karen era Chabela. Y así, Chenchi Chabela. Y nos separaba del lugar. Y de hecho, por ella es que nos separaba. Se cuenta que ahí me ponía en la primera fila entrando a la puerta y a Karen pegada a la ventana. O sea, extremo a extremo. Entonces, Karen y yo, por hacer la maldad, güey, nos enseñamos a un alfabeto así que encontramos por internet. O Karen lo encontró por internet, que hace poco se estaban acordando, de enseñas. Y a la manera en que nos comunicábamos, porque era huevo hablar en clase, y hasta eso cuando nos enseñamos eso, fue todo un caso con los maestros, que te viene que no manches. No se calla. Sí. Ay, pero bueno, otro tipo de maestro, bueno, vamos con prepa. Prepa. El profe Gilberto, chiquito. El profe Gilberto era el profe buena onda. No. Es que siempre hay un maestro buena onda. Para mí siempre hay un profe buena onda. Creo que En la secu no me acuerdo si lo tuvimos, pero el profe Gilberto era el profe buena onda. Que más que ganarse el respeto, se ganaba pues la atención de los estudiantes. Sí. Bueno, es que sí entra el respeto, en realidad sí entra el respeto, que lo respetaran, sin necesidad de que levantar la voz. Una vez sí pasó, pero fue porque sí, como que se pasaron de listos y realmente se puso más seria. Sí, se ha molestado, o sea, sí. a mí también me tocó que se molestara en ciertas ocasiones. Ajá. Pero aún así era buen maestro, o sea, era un maestro, o sea, bueno, aplicado en lo que hacía, o sea, ajá, que le gustaba enseñar, yo lo veía así, que le gustaba enseñar. Y a veces se enojaba así, pues ya lo que hacía era ponerse serio y hablar más fuerte, pero no era como el típico maestro que te levanta la voz y se enoja, ¿verdad? Sí. Los Arteagas. ¿A ti te tocó A mí no me tocó José Luis. El gordito. Siempre los gorditos dan una risa. Es que sí, o sea, a mí me tocó los de Arriaga. El primero era más alto, delgado. Era más serio. Pero a mí me tocó el bigotón. A mí me tocó los dos. El bigotón y te digo, o sea, los chaparritos, ¿no? Dan una risa. Por eso da mucha risa, mira. Estúpido. Sí, los Arteaga. Bueno, Arteaga sí levantaba la voz, pero era bien tiracarro, güey. Sí. Arteaga era bien tiracarro. Y Arteaga me tocó en primero, en segundo y en tercero. Me tocó en tercero. Porque ya en cuarto, que vi estadística, me tocó otro profe más joven y que ese también era un perro, y ese sí
Ese era el profe Que le hacían que hablaba clarito y que hacía un desmadre en clase de estadística. Hasta que llegó un punto en que le dije, es que grite, profe, o sea, no le van a hacer caso. Y algo así me pasó en la facultad, pero esa es otra historia. Arteaga era bien tiracarro, güey. Y más cuando, o sea, desde un principio me tocó que estudiar regañándome desde primero porque, bueno, yo tuve un detalle con una maestra de que me daba español en primer semestre de prepa. Bien. No sé si tocó, creo que se llamaba Diana. Es medio español. Y haz de cuenta que nos sentábamos atrás y siempre de que nos tocaba que nos regañara. Entonces, desde esa vez dijimos, vamos a sentarnos adelante. Y a los de adelante, a pesar de que hacen desmadre, no les dicen nada. Entonces, desde entonces, de que siempre nos sentábamos adelante, siempre, siempre, desde esa vez. Y pues nos tocó estar pegadas al escritorio. Y era así de que llegan los maestros y ya sabían que íbamos a estar ahí adelante, entonces pues nos podíamos chorear y que estábamos platicando. Y una vez, ya que se enteraron que me gustaba aquel güey, Ah, pues me choraba, güey, o sea, de que, no, me tiraba carro el profe. Y luego siempre estaba así de que regañándome, de que este grupito, y luego que una vez le dije a Carles que tienes piojos. Creo que fue a Carla o a Diana. A lo mejor a Diana. Y luego Arriaga se empezó a reírme y que le iban a pegar los piojos. Y... No, no, güey, o sea, a mí Arriaga era con madre, pero era al mismo tiempo como ese odio-amor de que respeto, pero al mismo mentarle la madre, güey, porque... Lo respeto, pero lo odio. Pero al mismo tiempo lo odio, sí, güey, así era con Arriaga. Y ese, o sea, segundo ni se diga, o sea, era igual. Tercero, güey, no, tercero fue la mamada porque fue cuando me tocó en el grupo con este mismo vato. Y llegó pinche Arriaga, güey, y me vio con unos ojos aquí te voy a traer cortita, güey. Y dijo, Ibarra, ya sabes, porque llegué tercero, pues ya ibas de tarde y era otro, como que ya eras, sí, ya eras los de los grandes, güey, tenías otra actitud. Yo otra vez me iba a sentar atrás, yo iba a hacer sentarme atrás, porque ya también fue cuando nos separaron de mi grupito, o sea, que estábamos divididas, ¿me explico? Y me tocó estar junto con Carla, con Abby, y no me acuerdo si con Mirna, Mirna estaba con Diana. Bueno, estábamos Carla, Abby y yo en ese grupo. Y nos íbamos a sentar atrás, llega Arriaga, y de que, Barra, ya sabes. Entonces ya sabía yo que me tenía que sentar adelante. Y pues me puso una mirada de que aquí mando yo. Y yo estaba así de que, ay, no, 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 no. Y era la mirada de cada maestro que me conocía, ¿me explico? De que ya sabía qué pedo y yo de que, ay, no puede ser. ¿Y te hacían lo mismo los otros profes? Sí, entonces me hacía pasar lista. Pero es que, ¿sabes qué? Para mí, ¿nunca te tocó ir a la sala de maestros? Nada más una vez. Bueno, me tocó ir a la sala de maestros, güey, o sea, los maestros también son chismosos, güey. También está el típico maestro chismoso que se sabe el chisme sí, de los estudiantes, su tacita de café, se hacen y de repente chismean de ciertos alumnos, tal, sí, que se saben el chisme de los estudiantes, bueno, algo así me pasaba. Entonces, con ese semestre, güey, no, fue el mejor. Siempre dije que tercer semestre para mí fue el mejor, porque conocí maestros nuevos, o sea, no fueron los mismos de primero y segundo. Por ejemplo, el profe Acalá, que en paz descanse, que me dio física, también era un excelente maestro y amaba la física. Era un maestro a los que respetas porque les gusta enseñar y aman su profesión, que en este caso el maestro Alcalá, o sea, era excelente. Igual el profe, o sea, yo lo vi hasta con el profe Arreaga, o sea, era un muy buen maestro de matemáticas. Y muy buen tiracarro. Y muy buen tiracarro, sí, también el profe Arreaga era muy buen tiracarro. Sí. Pero, nada, sí, ese semestre fue la mamada. Y te decía de que nos sacaron del salón. ¿Y sabes qué hizo Arreaga para, o sea, como que para quitarnos esa de no ponernos falta en la clase? Nos dijo, van a dar clase ustedes.
Dijo, chequen la siguiente lección, dijo, ustedes van a dar clase. Pues nos tocó igual. Entonces, o sea, no, pensaban que no íbamos a poder, o sea, hicimos la clase, o sea, pudimos explicar la siguiente clase de la siguiente lección en matemáticas 3. ¿Y sabes por qué pasó eso? Porque el profe y el otro maestro que también daba matemáticas, no me acuerdo el nombre de él, que también era bien enojón. A ese profe, no me acuerdo de su nombre, pero lo encerré en el baño de hombres del pasillo, del tercer pasillo. Ujú. Hicieron una apuesta de que los estudiantes decían que no podían como que aprender así o dar una clase ellos. Y Arriaga dijo, sí, sí pueden, mis estudiantes sí pueden. Y fue la apuesta y ganó Arriaga. Sí, o sea, sí pudimos. Pero, por ejemplo, también yo me quejaba un buen de que, ay, había en el libro de Matemáticas 3 Ujú. llegabas una parte en la que venían como más de 30 problemas de matemáticas. Vamos, sí. ¿Y si te acuerdas de eso? Sí. Bueno, yo me estaba quejando porque dije, es que son muchos y que no los quiero hacer, o sea, son bastantes y pues quieras que eso no, y a ese punto era muy desarrollado porque tenías que hacer todo el proceso. Y de que dijo, no lo hagas. Y yo así de que, ay, pero ¿qué voy a tener que hacer o qué? Dijo, me puso 5. De los 20 o 30 que venían, me puso 5 nada más. Ya los más difíciles, güey. Eran donde ya venían los de los logaritmos. Ajá. Dije, está bien. Pero no habíamos visto bien lo del proceso de logaritmos. Dijo, no los vas a poder hacer. Dijo, nada más que si no puedes hacerlos, los vas a hacer todos. Y te va a poner tarea extra. Ya está bien. Dijo, pero me tienes que traer mañana. Así. Entonces llega acá a la casa, esperé a mi papá que saliera del trabajo, le dije, es que tengo tarea de matemáticas y no sé cómo hacerlo y así. Entonces ya mi papá se puso a ver lo del problema y me explicó mi papá cómo hacer los problemas con los logaritmos, de los logaritmos. Y ya me explicó cómo hacer el procedimiento, usar la calculadora y así. Llego y me los envió. Lo primero que hacía era, Daniela, ni siquiera pasó lista, güey. Ni siquiera, o sea, llegó, se sentó, tráeme, lo hicimos en hoja de esas, las grandes, ¿cómo se llamaban? Con inventadas o cómo se llama hojas. No me acuerdo. Queda para hacer glosario. Sí, pues bueno, así los hicimos. Me dijo, tráeme los problemas. Y yo, ay. Entonces, una mirada como que a ver, no están los haber hecho. Y se puso a revisarlos, fue lo primero que hizo, revisar mis problemas de matemáticas. Entonces ya, me revisó. Ujú. Ve que está todo bien, ¿quién te ayudó? Dijo, no pudiste haberlos hecho tú sola, ¿quién te ayudó? Yo, mi papá. Dijo, ¿qué sé yo con tu papá? Dije, es ingeniero. Dijo, explícame cómo es el procedimiento. Y ya les Entonces expliqué. ya le expliqué así de que nada, pues me hizo esto, me dijo que era así, así, así. Dijo, está bien, no tienes que hacer nada en el semestre. Y yo estaba así de que, ay, chingue. Dije, pues ya tengo el pase. Dijo, sí, tienes 10. Y ya en el semestre, güey. O sea, no íbamos ni a mitad de semestre, güey. Pero fue su palabra y cumplió con su palabra. Y yo tuve 10 en la materia y ya no hice nada, güey. Ya no tenía que hacer tarea. Pero me sentía culpable, güey. Y como Pero que la sí. hacía. No toda. Había cosas que sí, cosas que no. Es de esos problemas, nomás hice esos 5, o sea, no hice más. Pero me pasó que estaban mis compañeros ahí preguntándome y se quejaban de que es que ¿por qué Daniela, o sea, no tiene tarea? ¿Por qué Daniela no lo está haciendo? Y así. Y dijo, Daniela me hizo de los más complicados que ustedes no van a poder hacer. Entonces, yo no hacía nada en clase, güey. Sí. Pero sí me dijo en una ocasión, porque estaba distrayendo a mis amigas. Me dijo, ¿sabes qué? Vete a dar la vuelta, vete a... Esta chica. casi, casi, de Esta que no chica. me estés distrayendo a los demás. Y en una ocasión me mandó con el prefecto, con ¿cómo se llama? Benjamín. Sí, Sí. Benjamín. Me mandó con el prefecto, y el prefecto me traía dando recados, güey, dando avisos en los salones. Y me traía porque pues me salía de clase, no No podía sé. estar así haciendo desmadre fuera del salón. Ujú. Entonces me traía así. Pero sí, esa fue creo que mi anécdota más así con Arriaga, güey. Con el Ajá. profe Francisco te tocó clase. No. Él daba ¿Cómo? física.
también. No, Me tocó en primero. me tocó una maestra, pero no me acuerdo cómo se llama. Y luego me tocó física 2 con un profe joven, que también, o sea, ingeniero, joven, de carro. Y con ese profe, en mi trabajo actual, un administrador lo conoce. Me preguntó, ¿tú conoces a esa persona? Dije, sí, me daba física. No, no manches, él era un amigo mío y no sé si aún queda todavía, pero pues lo conocía. Ujú. Y yo dije, no, pues sí, le tiramos carro también. Y aparte que estaba bien cabeza. No, no estaba cabezón, estaba muy frentón. Ajá. Imagínate. Y aparte no tenía tanto pelo. Ay, pero, ni modo, te tiré carro. Pero, Ya, pero de sí, en sí. Aneida, ¿te tocó Aneida? Sí, Anaida sí, mi Química, amiga. química. Química. Aneida también era bien tiracarro, güey. Sí, 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 Aneida también era bien tiracarro y también eran las que me sí, el problema es que regañaban. la mayoría de los profesores que me tocaban a mí, te tocaban a ti, ya me tenían también así que checadito. También me tocó, ¿quién? Me acuerdo quién más. Beatriz. No, Beatriz era muy buena maestra. Creo que no Beatriz me fue acuerdo. maestra titular de Roberto. No me acuerdo. Maestra No tutora me de Roberto. acuerdo. Pero Beatriz daba biología. Ya no me Y acuerdo, Beatriz, fíjate. haz de cuenta que Beatriz me pedía los proyectos finales y me hacía hacer cartulinas y luego me mandaba a participar a los concursos de quienes que competían Prepa 7 con Oriente. Ajá. Y me mandaba a Beatriz a mí. Y también era siempre de que, ¿por qué te portas mal, Dani? Y yo, no sé, profe, así soy. Y me regañaba, Y güey. no te tocó de que viniera mi papá a algo. Eh, es que recuerdo que mi maestra tutora en primero de prepa era la maestra Raquel, era la que me daba inglés, también era muy buena maestra. Eh, y con ella, es que tengo algo, no sé por qué, pero siempre he sido muy de tirar carro y llevarme con los maestros, hombres. Y con las mujeres no tanto, o sea, con las mujeres sí en algunas, pero no con todas. Como que siempre les di más respeto a las maestras, o sea, mujeres, o sea, los maestros no. No sé por qué. Pero como, o sea, siempre he sido muy así, o sea, hasta en las amistades, siempre en mis amistades soy más llevada con mis amigos que con mis amigas. Yo viceversa. ¿Tú te tiras más carro a las mujeres o qué? Aparte que nada más tengo más amistades mujeres, pero sí, O sea, me puedo yo llevar. siempre fui más llevada con los maestros o me está tirando carro que con las mujeres. O sea, Mira, era una realidad. Entonces, las maestras mujeres pues siempre hablaban de mí, que era buena estudiante y así. Obvio estaban las típicas de que pues platico mucho y así, pero no era al grado que me regañaran tan seguido. ajá. Era más con o sea, los hombres, los profes. También porque, por ejemplo, en tercero también me tocó el maestro Luis Gerardo. Sí, Luis Gerardo. Este, creo que se llama Luis Gerardo. Ujú. Bueno, el punto es de que me daba literatura y él era o es director en la facultad acá privada donde estudió David. Entonces le dije, me dijo, no, que mi director y me enseñó una foto. Dije, ¿qué es él? Y luego le enseño yo mi foto de las que Ujú. me tomé cuando ya que era el último semestre, ya para graduarnos de la Ajá, prepa. ajá. Dijo, es él. Dijo, ¿por qué está ahí en la prepa donde estudiaste? Dije, pues era mi maestro de literatura. Y él también, manera en que se desquitaba conmigo cuando lo hartaba en clase, era de que pasaba lista hasta el final. Él pasaba lista minutos antes de salir al descanso. Entonces, adrede, o sea, para que nos quedáramos y no te ponía la falta. Y acuérdate que ya entrando en la universidad, o sea, de que tantas faltas, o sea, y te das cuenta que estás suspendido. Ujú. Entonces, llegó hasta el final y yo sé que empezaba para que nos fueran salir de que del 1, 2, 3
hasta, ponle que hasta el 8 y luego empezaba de que el 31, 30, 29 y así. Y era de las del medio, güey, por el Ibarro. Ujú. Entonces me tocó que lo acomodaba y en una seguía yo y los iba del otro lado. Y así me la aplicó hasta quedar y se reía, güey, se estaba riendo. Y yo con una pinche cara de chingas a tu madre, profe. Así lo miraba, güey, y me dijo, te estoy viendo. Y me dejaba hasta el final. Y luego en una, yo que estaba tajeando el banco, dijo, va a ser que te lo cobre. Dije, es corrector, se quita. Dijo, no, ¿qué voy a hacer? Y en eso hice esto. Y lo tallé, ahí está. Y lo vi así, con una pinche mirada retadora y el maestro así con cara de ¿Ya retadora? chingas a Ok. Sí, de que, uy, también, o sea, era de que me aguantaban muchos también, pero yo también a ellos, o sea, también él era bien así, y nada más me Mamucas. estaba regañando y de que esto y el otro, y me pedía tarea extra y así, o sea, porque, pues sí, también me portaba mal, güey, no lo voy a negar. Como siempre te portas mal, Daniela. Pero bueno, nos has contado muchas anécdotas. Pero una anécdota que digas, recuerdes. A mí me recuerda mucho que voy a quemar a alguien de ahí. Fue cuando en la secundaria de ahí del Mina, en honores a la bandera, tocó que mi grupo le hiciera lo de bandera de México. Una persona de ahí empezó a decirla. El padre no pero fue una maestra, fue un estudiante, Un ¿no? estudiante, fue un compañero mío. Todos dijimos, ¿estaba todo bien? De repente cambió y yo, ¿cómo? Los que Güey, sí nos ha pasado muchos, porque a mí también me pasó, güey, pero en el Valladolid. Me tocó que nuestro grupo fueran los de encargados de organizar lo de la asamblea y me pusieron a mí a decir el juramento a la bandera. Y empecé, bandera, de México legal, sus héroes. Y luego donde decía eso, y luego ya no empezó nos de dejes que no nos dejes caer en tentación. Es que cuando te pones de que te está yendo todo el mundo, te pones nervioso y pues se te va la onda, güey. Pero esa parte nos dio risa. Una anécdota así graciosa que te haya tocado. O sea, no te tocó a ti, o sea, está de tu compañero. Pues fue graciosa. Es que graciosa de mi parte, no. ¿Qué puedo decir que fue muy gracioso? Oye, es que Daniela, yo no soy desmadroso. En ese momento, Ni en la facultad tienes. No hablamos de la facultad. de las facultades desmadrosos, no. O sea, dentro de la facultad, no. Nada más que a veces tiraba carro a cierto maestro, pero no. No, yo Gracioso sí, que me dio risa. yo sí tengo más entonces. Sí, tú viviste tu vida loca. Yo la estoy Porque viviendo ahorita. yo te puedo decir de la secundaria una. No, también tengo muchas de la secundaria. Una vez a una profe sin querer le piqué la pompi con el compás, güey. Ah, sí, cierto. ¿Te Sí me acuerdas? contaron. No fue con Gloria. Pero fue por distraída, no fue adrede, fue por distraída. ¿Qué has ponchado? En la prepa, pues cuando encerré al profe en el baño por desmadroso. Sí, te digo, yo nunca viví esa etapa de desmadre. ¿Qué era la otra? Bueno, pues de la facultad, por ejemplo, había estado el maestro que me daba estadística. Ajá. Este, probabilidad estadística me daba en la facultad. Ya en la facultad, pues veías la estadística pues un poquito más avanzada para enfocarlo más en el área de marketing. Ajá. Y pues estadística, o sea, por ejemplo, en cuarto de prepa te llevabas probabilidad estadística. Era una materia que me gustaba mucho porque era súper fácil. O sea, después de pasar por todo lo de matemáticas 1, 2 y 3, llevar una relajada, porque por ejemplo, la mayoría que iban para ingeniería se fueron a llevar cálculo. Ajá.
A mí no me gusta, dije, no, hombre, yo ¿para qué chingados quiero cálculo? Entonces yo quedé algo relajado y sabía que la estadística y la probabilidad iba a ser súper fácil. Y de hecho, para mí fue súper fácil. Pero no sé por qué muchos batallaban y luego ya cuando fui a a la facultad, era lo mismo, batallaban con esa parte de las matemáticas. Ajá. Y tenía un maestro que era bien, de volada se le notaba que era rockerón, güey, de esos rockerón de antes, güey, pelo Largo. ya canoso, pero larguitos, o sea, no se lo cortaba del todo. De ese botín de que era ingeniero, pantalón de mezclilla, playeras así como que ya bien reto se le veía. Ajá. Y también era de estarme riendo de él, güey, estar interrumpiendo en clase y que me valía madre, güey. Entonces, una vez, pues ya ves que yo me junto mucho con Daniel y esa materia no nos tocó poderla meter en el mismo horario. Nos daba el mismo profe, más él estaba en otro grupo y en otro. Entonces, por ir a molestar a Daniel, me metí a la clase con el maestro. Y yo era de invitada. Pero pinche Daniel se sentaba en el segundo banco y pues yo me senté al lado. Estaba desocupada y me senté al lado. Entonces, está todo el pinche grupo haciendo desmadre, güey. El profe como, ay, disculpen la palabra, como pendejo, sí, explicando y dando la clase en el pizarrón, ya escribiendo y con los marcadores y todo. Entonces yo estaba así, de mala estaba mirando, y el maestro voltea y toda la pinche, los dos pinches compañeros estaban. Nadie más que Daniel y ciertos que estaban adelante no ponían atención. Y yo me aventé el pinche comentario cagón, güey, de que le dije, yo no sé para qué estoy perdiendo el tiempo, profe, nadie le está poniendo atención. Y me empecé a reír. Entonces el maestro borra todo, cierra sus libros, se va y dice, el lunes examen de todo lo que acabo de explicar y que no vieron, va a haber examen. Agradezcanle a Daniel Ibarra. Y luego empezaron los pinches compañeros de que, no mames, profe, esta pinche güey ni siquiera es de este grupo. Güey, pero yo pensé, porque pinche Daniel me dijo, te dije, güey, te dije que te callaras el hocico. Yo pensé que nomás iba a ser para ese grupo, güey. No, güey, llega el lunes y la primera hora que tenía era estadística. Llega, examen. Dijo, no, profe, no avisó. No les dijiste a Daniela. Dije, ver en otro grupo, no es parejo para todos mis grupos. Examen ahora. Y luego estaban mis amistades de que, ¿qué chingados hiciste, güey? Dije, lo hice enojar el viernes en otra clase, güey, de otro grupo. Órale, dijo, saquen. Y ya estaba bien, yo pinche confiada, güey, o sea, de que, qué chingados me va a afectar a mí eso. Pues hice el pinche examen, en el que me la mamé, güey, era de que el examen final, ya del último del semestre, tenías de cuenta que era un problema que abarcaba un seguimiento de todo lo que hicimos en clase durante el semestre, güey. Por huevona no me llevé la libreta. Entonces, mi pinche mamá me pasé de verga, güey. Porque yo era bien así de retarlo y de que, nah, no puede, que esto y el otro. Y de que yo sí puedo, yo lo hago. Y a veces lo corregí en clase de que está mal. Y es en delante de todos. Está mal el problema. Digo, pues, que dije, ahí se equivocó, mira, el procedimiento está mal. Dijo, es para que pongan atención. Dije, pues nadie le está poniendo atención. Y yo estoy viendo, está mal el problema. Y así. Entonces ya de ese examen, güey, pues no podía contestar nada, güey, del examen porque no tenía la pinche libertad de seguimiento. Y haz de cuenta que nos dividió en equipos para poder contestar el problema. Y el pedo es de que ninguno llevaba una chica. Entonces, ya me pongo, ya, según intentar contestarlo, pero dije, nada, pues es que no tengo esta respuesta, ocupo esto, ocupo lo otro, no podía contestarlo de plan. Entonces escribí en el examen. Profesor, lamento no poder contestar su examen, le pido una disculpa porque pues se lo voy a entregar así. No tengo la libreta y pues ya que le hago, ni modo. Cuídese mucho. Y le pongo la carita feliz. Ya se lo entregué. Y me fui. Y me dijo,
Entonces, hay otro maestro que era el profe Meléndez. Ajá. El profe Meléndez le daba semiótica de la imagen. Ajá. También era de tirar carro, era así, me regañaba y todo, y que sabía que era bien contestona y era amigo de ese maestro. Entonces se hizo el chisme y enseñó el profe mi carta, güey. Güey, lo vio como una carta de pinche examen. Y llegó el profe Meléndez en la clase. Dijo que no contestó el examen. Dije, ah, pinche viejo chismoso, ya le chismeó al otro pinche viejo, ya yo tirando así, ¿verdad? Cagada. Dijo, no, déjalo con él y así. Entonces, como no hice el pinche examen final, güey, ya para la entrega de o sea, pues tenías que ir a que te dijeran tu calificación final y a ver si no pasabas, pues ver los proyectos y con puntos extras o así podías pasar, ¿verdad? Ajá. Pues ya voy. Y por faltar a clase, güey, tenía un chingo de faltas, porque a veces me iban a decir. Era de que me iba a poner, o sea, estaba en 70 o así. Y me dijo, mira, Meléndez habló conmigo y dijo, y pues es un muy buen colega, un buen compañero, dijo, y me dijo que eras buena. Pero no nada más por mí, también por mis amistades. Dijo, ya les voy a poner 80. Ah, no, ella les dio nada más el pase, o 80 o 70, algo así. Dijo, a ti te va a poner 10, hasta el 100. Y en serio, digo, sí. Digo, porque, o sea, por lo menos de todos mis grupos, yo por lo menos sé que tú eres de las pocas que aprendió y que realmente sabe lo que hace. Ajá. Dijo, aparte, porque no te quiero otro pinche semestre. Dijo, no te quiero otro pinche semestre en mi clase. Dijo, si te repruebo, te va a seguir dando la clase yo, dijo, y va a ser lo mismo. Dijo, no te quiero en mi pinche clase. Así me dijo el maestro. Ya pues, bien por usted, felicidades y gracias. Pero esa creo que ha sido de mis mejores anécdotas con con ese maestro. No, entonces yo no tengo anécdotas. Chanela, es bien desmadrosa. Ay, ya te comportaste. Pero es que era divertido, o sea, para mí era divertido también llevarse así con los maestros, güey, porque también era relajante. Sí me llevaba Era relajante de que no te frustraras de todo, porque a mí me cagaba ir a la facultad, por ejemplo, tenía maestros que realmente decías, ¿por qué chingados son maestros? Sí me tocó llevarme bien con ciertos maestros, pero no tan al grado de lo tuyo. Es una ojete, güey. Sí, yo era bien mamona, güey, con los... Es que a lo mejor también porque eran ingenieros, güey, es que siempre he sido bien mamona con los ingenieros. Siempre te han cagado los ingenieros. Y es que me cagaban los maestros que se sentían acá la gran mamada, como que ellos eran perfectos, güey. Aunque realmente porque son ingenieros y están dando clases en una facultad de ciencias de la comunicación. Para mí es demasiado bajo. Si estudias ingeniería, ¿por qué no te vas como maestra en ingeniería? No, pues por ejemplo ese maestro, o sea, según yo era ingeniero, pero en informática, algo así, también porque también daba clases como de computación. Y era bueno en eso. Pero no sé, güey. A lo mejor también porque yo lo veía bien relajado. Porque hay profes que te dan miedo de que no les puedes hablar así, güey. Sí. Y hay otros en los que, no sé, la misma, o sea, ellos mismos dan la confianza. Exactamente. Pero que, sí, en muchos aspectos, sí me pasé de lanza. ¿verdad? No, sí, o sea, sí me tocó maestros que sí daban esa confianza. O sea, sí te dan como de cierto el permiso. Nada más que con limitantes a lo mejor. Pero con otros no, como que tratabas, pero realmente como que, uy, no. Sí, de hecho. Exacto. Y por eso como que en mi etapa, pues no, realmente yo no tiraba tanto carro. Ahorita soy el que más tira carro en mi trabajo. No, yo no. Pero sí, o sea, Pero es que yo siempre he sido así, güey, porque si me voy ahorita ya siendo profesionista, güey, lo sigo así, sigo siendo igual, güey. pero más calmado. Más calmada sí, o sea, porque Más como calmado. quiera, sí tengo una línea muy de respeto yo, pero Ajá. aún así lo hago, güey. Yo no, yo ahorita lo estoy haciendo. O sea, ya es más así.
Pues yo no era así, o sea, yo era más serio en etapa estudiantil. ¿Sí te va carro? Pues no tanto. No, yo sí me pasaba de lanza. Pero era divertido, güey. Por eso recuerdo a esos maestros, güey. Ajá. Porque, o sea, sí marcaron una etapa de mi vida para llegar a un punto en que me acuerde y me ría de lo que hacía o me riera de sus comentarios, güey. Ujú. O sea, porque fueron personas que sí, como que en el día a día lo hacían más relajado. O sea, a pesar de que para muchos era muy pesado llevar matemáticas, y por ejemplo, en tercer semestre con Arriaga, güey, me tocaba en un viernes, creo, la última clase de 2 horas de matemáticas, en viernes, 2 horas, y ya salías bien tarde, bien fastidiado, pero pues Arriaga lo ponía de cierta manera en que nos reíamos también, o sea, y para que no fuera Para tan evitar la pesado, fatiga. sí. Pero bueno, ¿eras buen alumno? No, hombre, contigo ya no. Ya perdiste. Tú perdiste ese test también. ¿Alguna Pero vez fuiste al pizarrón y rezaste para que no te tocaran? sí, siempre. Siempre me tocaba. Siempre y al final como que ya me tocaba. A mí me tocaba también pasar, o sea, a fuerzas de que, por ejemplo, me tocaba explicar algún problema o poner la respuesta, sí, me tocó. ¿Llegaste a copiar en un examen usando la técnica de estuche abierto? Yo intenté hacer, bueno, ayudarle a una amiga mía de la prepa, pero soy tan estúpido que de repente tiré el examen y de repente, sí, o sea, tiré el examen y ella lo agarró, de checarlo todo y de repente yo me lo dio. Y dije, ay, sí te cayó. Pero fue tan obvio, o sea, yo no sé hacer esa técnica. No, yo era peor que tú, güey. Yo No, sacaba la guía, güey. no, no. Lo tenía en la mochila abierta y la ponía así como que de cierta forma que se viera y hacía esto, miraba la mochila y ahí ve la respuesta. No, Sí, así, y realmente no así me le gustó. hacía. Bueno, ¿fuiste el líder de equipo o el que solo firmaba? Ah, el que no hacía nada. Sí. No, la mayor parte yo lo hacía. O nada más lo hacíamos entre dos. No, a mí sí me tocó en muchas ocasiones ser la líder de equipo y sí debería los tragos, o sea, que cada quien hiciera algo. Este, pero por ejemplo, también me tocó trabajar con el que no hacía nada, con el que solo ponía como ahí dice la firma. Ujú, Pero para mí, por ejemplo, eso lo vi más en la facultad, ujú. de que siempre va a haber alguien, hasta en los equipos de trabajo, alguien que va a ser menos que los demás. Entonces, a veces hay que buscar la manera en ver en qué es bueno o sea, porque eso es ser un líder. Ajá. Tienes que ver como que ¿Qué puede qué hacer puede esa hacer cada persona? persona, en qué es bueno cada quien. Y por ejemplo, me pasó una vez en un proyecto de relaciones públicas que tenía el güey que era el desmadre, que era el más relajado, el que pues batallaba más para las materias, así, o sea, no porque era tonto, era muy listo también, pero era más alivianado, estaba más en el desmadre y así. Entonces, yo vi ese punto a favor de que, oye, pues estamos en relaciones públicas, pues que este güey sea el que hable con la raza. Entonces, hacía su jale así y era una manera de hacer el trabajo. Ujú. Y también porque me tocaban los maestros así que fueran especiales de que, por ejemplo, las presentaciones ¿qué hacías antes? Te dividías toda esta Sí. diapositiva y te las aprendías así. Me tocaban maestros, güey, que tú empieza. Y a lo mejor siempre empezaba yo. ¿Me explico? Pero la maestra dijo, no vas a empezar tú, va a empezar él porque quiero que todos los del grupo sepan de qué están hablando. Entonces, pues yo me aprendía de memoria la presentación porque yo era la líder, yo era la principal, Ujú, pero le tenía que decir a los demás, entonces decir era que todos apréndanse, eso así pasaba. Y una ujú. ocasión me tocó que me sentía bien mal, güey, mal, 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 y no querían pasar la clase y le dije al maestro, es que me siento bien mal. Dijo, no, pues da tu parte y luego te vas, porque no me creía, güey, por lo mismo que era un desmadre, no me creía. Entonces ya paso yo con una pinche cara, ni siquiera miré al pizarrón, ni siquiera vi a la pantalla. Fue así de que pasa esto, y así ya lo expliqué así de memoria como lo sabía. Dije, ya me puedo largar, le dije al maestro. Así seria, le dije al maestro, ya me puedo largar.
Dijo, sí, excelente, o sea, porque di la clase, yo bien, lo expliqué bien, di el ejemplo, pero me sentía la chingada, güey, traía una pinche dolor de cabeza todo lo que da. Por pinche cruda. No sé, no me acuerdo, pero así le dije, ya me puedo largar, y así me fui, agarré mis cosas y me fui. Pero siempre, casi siempre me tocaba ser líder, en otras ocasiones no, o sea, me tocó ser parte del equipo, y también es bueno no sentir la presión. Entonces, en ese aspecto, en cuanto a en lo educativo, yo digo que sí fui buena estudiante, porque sí aprendía, güey. Sí. No puede decir que haya un maestro que me diga o que se atreviera a decirme de que te va mal, eres mal estudiante. No, no, a mí tampoco. No, conmigo tampoco. Y sí tuve maestros estrictos. Pero sí, la mayoría de esos estrictos sí yo daba el 100%. La mayoría Bueno, de ¿te las veces. ganaste algún regaño por hablar en clase? Uy, Yo muchos, demasiado. muy pocas veces. Nada más de que una vez en secundaria a un amigo se le cayó la coca en los pantalones de una maestra y yo me carcajeé. Como mi risa carcajeada. Y se puso la maestra. No, yo me estaba riendo de la acción de mi amigo. Porque hizo la acción de que, ¡ay! Pues yo me estaba riendo de la acción de él, no de ella. Pero así Pero se se sintió. enojó. Ah, sí se sintió. Dije, ups, discúlpeme. Este, ¿Hiciste ayudar a una maestra en tu grupo, con tu grupo o algo así? Sí, en mi grupo sí, no me acuerdo si fue el segundo o tercero de secundaria, hicimos llorar a una maestra, güey, que era la maestra que nos daba artes, si mal no recuerdo, ¿En la prepa? en la secundaria. Hicimos llorar a la profe, güey, pero era muy, muy buena maestra, muy tierna, muy linda. ¿Pero por qué lo hiciste? Por desmadre, no, o sea, en todo el grupo en general, o sea, éramos un desmadre, güey, por eso, al saber, o sea, el hecho de que éramos grupos muy problemáticos, de que todos hacíamos desmadre y hacíamos desorden, a los grupitos, entre cada grupo, nos separaron, güey. Por eso en tercero de secundaria se cuenta que todos los grupitos que había estaban separados entre los tres grupos, porque éramos un desmadre. Eso fue lo que nos pasó. Pero bueno, Daniela, ya no sé si es la ojete. ¿Qué ojete es? Pero bueno, empezamos con el sketch. Ya ver, Gustavo, a ver si eres buen estudiante. ¿Cuánto es 9 por 7? 9 por 7. Ok. 63. ¿Seguro? 100% seguro. ¿Seguro, seguro? 9 por 7. 63. ¿9 por 8? 9 por 8. 72. Está bien, no está tan pendejo. Le restó 80 menos y le voy a hacer. Y bueno, ¿y qué fue el porfiriato? El porfiriato fue un momento en donde Porfirio Díaz dijo, conmigo no, conmigo no. Y empezó ahí a fusilar, a dar todo, y mucha gente fue a darle al tú por tú, a chingarse el porfiriato, y ahí acabó todo. Wow, no, pues muy, muy cool tu respuesta. Pero bueno, ya para terminar, pues la verdad es que en muchas ocasiones no valoramos mucho a nuestros maestros y debemos de aceptar que también fueron una gran parte de nuestra vida En este momento Daniela importante. se sintió mal porque recordó todas las estupideces y toda la manera ojete que trató a sus maestros. Daniela va a decir algo. ¿Qué va a hacer Daniela? Que me la pasé con madre, güey. La verdad, no me arrepiento de nada con los No me maestros. arrepiento. Esos son los maestros que, o sea, con los que recuerdo, o sea, hay muchos más. Ajá. Tuvimos, pues en todas las etapas Bastantes. diferentes, tuvimos muchos maestros. Pero creo que recuerdo siempre los que más te marcan, como digo. Claro. Y yo pienso que hasta ellos como maestros recuerdan más a los estudiantes
Sí, de tanto repente te marcan mucho, de o repente si sea, vas en algún momento te recuerdan, si en sí. dado caso llegas a verlos, te recuerdan, te saludan. Era como cuando iba a veces a la prepa y por ustedes, que de repente comes con Roberto y que me veía real y dijo, ¿qué haces aquí? Ya te graduaste. Y yo, vengo con mi hermano. Dijo, ay, sí es cierto. Dijo, los dos me tocaron, de que no sé qué, o sea, que les dio clase a los dos. Entonces, pues era otro pedo y pues saber que pues para mí también ellos se relajaban, güey, en ese aspecto. Exacto. Dije, hay muchos, como te digo, que para mí no cualquier persona tiene la vocación para ser No, maestro. incluso hay algunos maestros que fuera de la vida estudiantil te dicen, oye, tengo un trabajo, tengo un proyecto que me puedas ayudar. Sí, hay Sí, maestros en los que a veces hasta conservas, o sea, que se vuelven amistades o así. ajá, Y eso es algo bueno también. En mi caso, por ejemplo, o sea, muchos maestros me apoyaron en muchas ocasiones. Por ejemplo, en la secundaria me tocó que me echaron mucho la mano porque bajé mucho mis calificaciones en primero cuando pues falleció mi abuelita, luego nos enfermamos de varicela. ah, sí, Los maestros se portaron con madre conmigo esa ocasión. ujú, Eh, y en otras ocasiones igual, o sea, me tocaba platicar con los maestros porque a veces yo llegaba frustrada, llegaba fastidiada por problemas familiares, así, pues también me escuchaban o me ujú. decían, oye, no hagas esto, oye, ponte acá, o sea, de que si me veían haciendo desmadre, oye, pues nada más, o sea, fíjate Ujú, bien por lo que quieres, no te vayas a rescarrilar, o sea, de que no puedes seguir estudiando, cosas así. ajá. O sea, pues también me daban buenos consejos. Sí, como dije, cada maestro es como un papá que tuviste en cada proceso de tu vida estudiantil. Sí, o sea, a pesar de que ahorita está todo el pinche dilema de que pues los maestros no son papás de así, Exacto. pues realmente son guías, es por eso que ponen de que, eso lo vimos además en la prepa, de que el maestro tutor así lo ponían, porque pues es quien habla también por el grupo, es quien habla por ti, quien te enseña, quien te explica, y pues gran parte de nuestro tiempo y de nuestra vida, o sea, bueno, ahorita de que ya estamos más grandes, pero una gran parte de nuestra vida la pasamos siendo estudiantes. Exacto, sí. Entonces, vives y pasas mucho tiempo con los maestros, porque hay veces que llega una etapa, o sea, en las etapas de la vida estudiantil en la que a veces llegas a ver que si está mamá y papá trabajando, ves más a los maestros Sí, que a los si, propios si en padres. algún momento le dijiste papá a un maestro, pues Sí, eso también no. pasaba. O mamá, O una mamá, maestra. sí. Claro. Mamá maestra, sí me tocó, Mamá, me tocó con maestra. una Papá, maestra. profe. Profe, sí. Profe. Sí, nos tocó. Pero bueno, ya, duramos bastante platicando de los maestros. Es hora de De irnos, terminar la clase, ya que era terminar el la clase. descanso, Sí, ya. ya. ¡Rin! Y bueno, este fue el episodio de Diciendo lo Obvio. Nos vemos en un próximo episodio para seguirnos riendo y seguir platicando. Y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Adiós. Adiós. Bye. Listo.